El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, estamos aquí en La Palabra en Radio, un programa dominical en donde tenemos siempre entrevistas, cultura, información sobre el acontecer de la ciencia y la cultura en nuestra universidad, en nuestra región y lo que puede pasar en el país y en el mundo. En el día de hoy tenemos una invitada importantísima para los proyectos culturales que se realizaron el año pasado, en el 2020, el año nacional Manuel Zapata Olivella, y ella una de sus protagonistas más importantes. Me refiero a la doctora Carmen Vázquez Camacho, exministra de Cultura, hoy está en la República Oriental del Uruguay como nuestra embajadora ante ese país, y nos ha cedido gentilmente esta entrevista para hablar un poco de su gestión y en particular de este año tan maravilloso que fue el 2020, con la celebración del centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, sin duda alguna uno de los intelectuales más importantes de la historia de Colombia. Por eso vamos a hablar con la doctora Carmen Vázquez. Bienvenida a nuestro programa, doctora Carmen. Es un placer tenerla aquí en La Palabra en Radio y vamos a conversar con usted sobre este maravilloso año que fue el 2020. Le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, mi queridísimo profesor Darío. Un saludo muy especial para todos los oyentes de este maravilloso programa. Un saludo muy especial para ti. Quería preguntar sobre la formación musical. Me parece que lo que has dicho de la licorera, pero ese proyecto que se tiene, creo que es en Buenaventura con Hugo Candelario, lo oí hablar en un programa en Caracol del tema de que estaba muy avanzado. Creo que ese proyecto lo empezaron contigo para que le contemos a nuestros oyentes alrededor de este proyecto de formación musical, porque lo que dice Hugo es que hay que formar para que no se pierda la tradición, no se pierda todo este acumulado que tenemos alrededor de las músicas tradicionales del Pacífico. Sí, mira, nosotros tenemos un programa muy importante que es alrededor precisamente de preservar y conservar nuestras tradiciones y se desarrolla a través de las escuelas taller y de los talleres escuela. Hay alrededor de 12 talleres escuela alrededor del país y una escuela taller naranja, digamos, que se encarga de ayudar a visibilizar y comercializar todos los productos que se desarrollan en las escuelas taller. Y los talleres escuela es una modalidad que se creó durante este gobierno. Ya tenemos alrededor de 95 talleres escuelas creadas en todo el país, donde lo que vemos es como la vocación y las tradiciones de los territorios y a partir de ahí montamos el taller escuela, que es ir a donde un maestro artesano que ya viene trabajando durante muchos años históricamente en la preservación de las tradiciones, bien sea con el tema musical, el tema que tiene que ver con la elaboración de instrumentos musicales, sí. Todo. Entonces lo que hacemos es llevarnos aprendices, unos jóvenes, para que se enamoren de estas tradiciones, aprendan haciendo y efectivamente puedan tener allí también mucho apoyo en todo el tema de desarrollo, por supuesto, de la tradición, el desarrollo social, pero al mismo tiempo también vean ahí una gran oportunidad de desarrollo económico a través de la elaboración de estos instrumentos musicales. Son 95 escuelas, talleres escuela alrededor del país, como te decía, y ha sido un éxito estos talleres escuela, sobre todo porque vemos la emoción con que los jóvenes llegan a estos talleres de escuelas a formarse y cómo nuestros mayores les empiezan a mostrar ese amor, ese respeto por las tradiciones y la importancia de preservarlas y de conservarlas. Entonces, dentro de todo eso, por supuesto, la música es muy importante porque nosotros somos una región muy musical, muy dancística, aparte de todas las cosas maravillosas que tenemos. Y entonces vimos la importancia de buscar todo lo que estaba pasando con nuestra música y qué está pasando con nuestros jóvenes a nivel de música. Y empezamos un proyecto con el maestro Yuri Buenaventura en el tema de ir a toda la región del Pacífico a buscar esos grandes talentos que están allí esperando por una oportunidad. Y eso se llama Crea Sonidos. Ese es el proyecto que Crea Sonidos. Y va dirigido precisamente a eso, a visibilizar,
a estos jóvenes y sobre todo decirles, tocarles la puerta y decirles, miren, lo que usted hace es absolutamente maravilloso y es importante. Y usted a través de la música tiene también oportunidades de desarrollo social y económico. Señalando hacia el infinito. Entonces ese proyecto está a punto de culminar, se hicieron unas audiciones por todo el Pacífico colombiano y el resultado de este trabajo lo va a ver muy pronto el país. Es una cosa maravillosa, van a salir de ahí unos 20 grupos o cantantes que van a tener unas grandes oportunidades de mostrarse ante el mundo. Pero lo más importante de eso es que pudimos hacer ese recorrido a través de ese proyecto y constatar y reconfirmar que lo que hay es talento en el Pacífico colombiano. Y con el maestro Hugo Candelario, lo habíamos hablado hace unos meses, es que también es muy importante que este tipo de ejercicios se hagan con nuestros mayores, porque nuestros mayores, de alguna manera, no queremos que cuando ellos partan de este mundo, que ojalá sea muchos años más que nos acompañen, esa gran experiencia, que todo lo que tienen, todos esos saberes, sino que logramos hacer esa transmisión de generación en generación y así preservar y conservar ese talento de nuestros mayores para que los jóvenes puedan transmitirlos. Entonces, a través de esta estrategia de talleres escuela, queremos hacerlo. Entonces, esperamos pues que el ministerio continúe con estos procesos que ya veníamos adelantando, seguramente que sí. Tenemos un ministro también muy enamorado del tema de las regiones, de los territorios, también mucho conocimiento sobre lo que está pasando en materia cultural en los territorios y estoy segura que eso va a continuar. Pero te voy a contar algo de lo que sigue del año Zapata Olivella, de la web Zapata. Vienen unos volúmenes muy importantes, El hombre colombiano, está la autobiografía de Manuel, Levántate mulato, que es una belleza, y las novelas grandes de él, la del Pacífico, El fusilamiento del diablo, fusilamiento de Manuel Saturio Valencia en 1907, El último negro fusilado en Colombia, y bueno, y los ensayos, que ya se nos volvieron 2 volúmenes, hemos recopilado casi 850 páginas de todos los ensayos dispersos de Manuel. En revistas hemos recopilado de México, cosas que dejó en los Estados Unidos, cosas que escribió en Cuba o acá en revistas regionales, de manera que vamos a en esta segunda sí van los ensayos pues de Manuel en 2 volúmenes, prologados por el doctor Alfonso Múnera. Vamos a cumplirle al país con esto, al mundo. Ya están en la web, pero ya física pues ya están en las bibliotecas, ya el ministerio ha venido distribuyendo los 1400 juegos que le tocaron al ministerio. Y bueno, esa es una labor que va ¿no? En la red de bibliotecas y tal. La reedición de la obra. Yo creo que eso fue bellísima, esa reedición de estos 13 primeros. Y ya están listos los siguientes, ya están listos los otros. Ya están listos. Ahí va creciendo y bueno, pues aquí a los oyentes que contarles esto que hicimos conjuntamente. Tuve aquí la feliz oportunidad de conocerte, de tener un contacto directo contigo, generar una amistad y decirte aquí al aire que estoy gratamente sorprendido por tu actitud, tu manera, tu estilo, tu forma de conducir las cosas, tu sabiduría, digámoslo claramente, y una cosa que a mí me fascina de ti es la delicadeza como tú vas llevando los procesos, como te acercas a la gente, que en este caso del proyecto de Manuel fue fundamental porque tú nos abriste cantidades de espacios. Haber inaugurado el documental el 12 de octubre en 8 cadenas regionales es una cosa extraordinaria. Lo vieron 8 millones de personas, de manera que eso es un acontecimiento para la cultura y yo creo que la mejor manera de rendirle homenaje al legado de Manuel, a todo lo que hizo por la cultura colombiana. También quiero agradecértelo a nombre mío y de mi universidad y de los colegas con los cuales estuvimos trabajando. Sé que este ministerio pues te dio muchas experiencias. Sin razones precisas. Vamos a hacer un corte para seguir conversando aquí en La Palabra en Radio con la exministra de Cultura, hoy embajadora de Colombia en la República Oriental del Uruguay, Carmen Vázquez Camacho. Y ahora en La Palabra en Radio, un espacio para la música. El espíritu del álbum Manigua es un espíritu lleno de mitos.
porque la mitología habita las composiciones que yo escribo. Manigua es la zona más densa de la jungla, es un sitio donde ningún ser humano puede acceder. La jungla tiene unas fronteras y unas barreras densas de selva y esa es la Manigua. Y de allá vienen los mitos, de allá viene la creación artística de la música del hombre del Pacífico colombiano. ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? ¿Dónde estás, Dios del obrero? Hola, buenos días. Bienvenidos a La Palabra en Radio. Nuestro invitado musical el día de hoy es Yuri Buenaventura. Están escuchando el álbum Manigua, es del sello Élite Entretenimiento del género latín, publicado en el año 2018. Están escuchando el bolero en salsa, ¿Dónde estás?, de Yuri Buenaventura, del álbum Manigua. Dios de niños abandonados, de niños trabajadores, ¿dónde estás? Dios del campesino, sin tierras y expropiado, Dios del presidiario inocente, Dios del hombre humillado, Dios de animal extinguido, del inválido, del enfermo, del caído en una guerra olvidado. ¿Dónde estás? Te estoy llamando, Dios ecológico de un planeta que agoniza, Dios de hombres. Bueno, vamos a seguir aquí con esta interesante e importante conversación con la exministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho. ¿Cómo fue manejar un ministerio en medio de una pandemia que nos encerró a todos y nos puso a trabajar por estas redes, por internet y por estas plataformas? No, sí, de verdad que fue pues mucha angustia, sobre todo por nuestros artistas, por nuestros gestores culturales, por nuestros creadores, pues porque la mayoría de nuestras actividades pues son con público, son eventos masivos. Entonces, el solo hecho de, por medidas sanitarias, por cuidar la vida y la salud de los colombianos era muy importante, tal como pasó en el mundo entero. Pues el confinamiento, la cuarentena no permitía, por supuesto, que tuviésemos este tipo de actividades afectando mucho a nuestros artistas y a nuestros gestores culturales y creadores. Y entonces era como una sensación de entender que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra vida, por supuesto la responsabilidad del presidente Duque y del gobierno, todo el gobierno nacional, pero también entendiendo y poniéndonos, como dicen coloquialmente, en los zapatos de nuestros artistas. Teníamos que encontrar la forma de acompañarlos y de minimizar de alguna manera esos efectos negativos de la pandemia en el sector. Entre otras cosas porque la cultura es lo que nos mantiene vivos, la cultura nos da alegría, nos permite tener tranquilidad, una salud mental, acompañarnos en todos estos momentos difíciles, y precisamente la cultura era la que no podía salir y no podía mostrarse. Entonces empezamos a pensar lógicamente en la virtualidad, ahí los artistas jugaron un papel muy importante, los gestores culturales, en todo el mundo a reinventarse, a mostrar todas esas manifestaciones artísticas y culturales a través de las redes. Acompañamos mucho a los artistas en estas iniciativas. Pensamos también en que era muy importante empezar a mostrar el talento colombiano, que la gente con mucho más énfasis enviamos comunicaciones a las emisoras para que empezaran a acompañar a los artistas, poniendo a sonar mucho más música colombiana. Aceleramos el proceso de los beneficios periódicos económicos para nuestros artistas, gestores culturales y creadores, entendiendo que era muy importante que recibieran rápidamente esa anualidad vitalicia para nuestros adultos mayores, y efectivamente lo logramos. Casi más de 8.000 artistas y gestores culturales están recibiendo en este momento la anualidad vitalicia gracias al trabajo articulado entre las gobernaciones, las alcaldías, Colpensiones, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo, para que rápidamente se giraran los recursos y acelerar todos los procesos administrativos que se requieren para que esto fuera una realidad. Y eso lo hicimos por medio de un decreto que firmó el señor presidente para acelerar. También fue muy importante para nosotros acelerar todo lo que tenía que ver con el acompañamiento a las alcaldías y a las gobernaciones y a las ONGs para que todos los
festivales, las ferias y todos esos proyectos culturales que estaban suspendidos en pandemia se pudieran hacer virtualmente, hacer el Petronio virtual, hacer las ferias virtuales, hacer el Festival Vallenato virtual. Todo eso fue un acompañamiento del Ministerio de Cultura. Las administraciones se decidieran a hacer las ferias y las festividades y a ejecutar los proyectos que ya tenían recursos del Ministerio de Cultura, también para que ellos se decidieran a llevar recursos y sobre todo para tomar la decisión de hacer, para no dejar morir, digamos, estas manifestaciones culturales. Entonces ahí hicimos un trabajo muy importante y logramos que la gran mayoría de las festividades y las fiestas se adelantaran, sobre todo en beneficio de nuestros hacedores y sabedores, porque se preparan todo un año para poder participar en espacios culturales y el hecho de que no se realizaran pues los iba a afectar mucho, no solamente en tema económico sino también anímicamente. Entonces eso fue una tarea muy importante. Otra cosa que hicimos en medio de la pandemia que fue muy importante fue pensarnos, y para eso se pidió el decreto 561, y era cómo le llevábamos con recursos a nuestros artistas. Entonces por ese año 2020, por esta oportunidad, los recursos del INC se permitió que las gobernaciones y las administraciones locales los destinaran para entregar una transferencia monetaria a nuestros artistas y gestores culturales, y también logramos que en el programa Ingreso Solidario muchos de nuestros artistas, gestores culturales, alrededor de 14,000, quedaran incluidos en este programa de Ingreso Solidario. No podíamos dejar por fuera a nuestros artistas, y entonces rápidamente con la Dirección Nacional de Planeación logramos con las gobernaciones y alcaldías tener unos listados que nos entregaban desde los territorios, luego los cruzábamos con la base de datos de NP para que tuviéramos allí a estos gestores culturales, y en este momento el presidente anunció que iba hasta junio del 2021 el ingreso solidario. Eso quiere decir que 14,000 artistas, gestores culturales y creadores van a seguir recibiendo este ingreso solidario. Me enamora sin que yo lo sepa. Y un tema que nos pareció muy importante, ya pensándonos en todo eso, acompañamos a todos en el tema de protocolos de reapertura, cada vez que se iban dando pasos para la misma, para los museos, para la reapertura de los teatros, para la reapertura, digamos, de todos estos espacios culturales. Ahí acompañamos mucho a las gobernaciones, a las alcaldías y sobre todo a los artistas y gestores culturales en todos estos protocolos para la reapertura. Y un tema que creo que fue muy importante también es pensarnos ya en la reactivación del sector, y para ello trabajamos la ley Reactivarte, una ley que tiene beneficios importantísimos para reactivar el sector. Vimos la retención en la fuente, por ejemplo, para 27 actividades culturales, pasándola de 11% al 4%, lo que le da mayor liquidez, digamos, a quienes se dedican al tema a estas 27 actividades. Al mismo tiempo, también creímos que era muy importante trabajar para el tema de producción y de creación, de tener mucho más incentivos para la creación y la producción. Y esta ley está enfocada en eso, en la reactivación del sector cultural, con decisiones muy, muy importantes para lograrlo. Y también vimos que era muy importante en medio de esta pandemia tener un registro de nuestros artistas, gestores culturales y creadores, y entonces para ello creamos la plataforma Soy Cultura, donde personas que se dedican a las artes, pudieran registrarse, y eso nos permite tomar mejores decisiones. Lo estaban pidiendo los mismos artistas hace muchos años, estábamos en mora en el país de tener una plataforma como esta. Ya tenemos la plataforma, y la ley Reactivarte la elevó también a una plataforma, digamos, obligatoria de alguna manera, porque ya dentro de la ley quedó un artículo que habla sobre la creación de esta plataforma. Entonces estamos muy contentos porque en medio de la pandemia, en medio de tantas dificultades, que tú sabes lo difícil que es sacar una ley, y la verdad es que ahí ya tengo que agradecerle al Congreso de la República porque fueron absolutamente... Aumentaron ostensiblemente los recursos para el Ministerio de Cultura. Ese fue otro logro muy importante en esta administración. El presidente Duque se había comprometido a dejarle el presupuesto más alto al Ministerio de Cultura durante su gobierno. Al 2022 pues nos adelantamos, y este año 2021 tiene el presupuesto más alto de la historia el Ministerio de Cultura. Entonces muy contentos porque entre más recursos tengamos, más recursos tenemos, pues más recursos para inyectarle al arte y a la cultura de nuestro país. Estoy convencida, mi querido profesor y queridos oyentes, de la importancia que tiene la cultura para las sociedades. Lo vimos en la pandemia, vimos cómo los artistas acompañaron a todos los colombianos llevando el arte, la cultura a través de las plataformas digitales, y así minimizar todos esos efectos negativos que nos causaba el encierro. Ellos nos acompañaron con poesía, con música, con danza, con teatro, los museos en casa, todos los museos. Hicimos una tarea muy importante con los museos para llevarlos hasta las casas. Y una cosa que me pareció valiosísima, que siempre la destaco en medio de la pandemia: llegamos
a 958 municipios del país con una sola convocatoria. 958 municipios del país llegamos con recursos del ministerio. Sabíamos la importancia de llegar porque estaban los artistas pasando por muchas dificultades por la pandemia y teníamos que encontrar la forma de llegarles y la encontramos. La convocatoria Comparte lo que somos, donde le dimos la oportunidad a muchos artistas de 958 municipios de que recibieran recursos del ministerio y sobre todo que con esos recursos nos pudieran mostrar la maravillosa diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Y acabamos además de lanzar ahorita desde la embajada el documental Contra el Olvido, el que hicimos con la Orquesta Sinfónica, con nuestra maravillosa Sinfónica Nacional, que también eso fue otra de las tareas que hicimos en medio de la pandemia, porque nuestra orquesta, nuestros músicos viven de eso, hacer música. Para ellos les sale del alma y estar encerrados sin poder crear y hacer música era muy difícil, y hablando con el director de la orquesta dijimos, ¿qué vamos a hacer con la orquesta, con esa maravillosa orquesta y con esos maravillosos músicos? Entonces ahí nació la idea de hacer el documental Contra el Olvido, que a propósito también está nominado en India Catalina. Han sido dos proyectos maravillosos que me tienen muy emocionada. Así que esa fue una demostración de que cuando se quiere se puede y que podíamos llegar a todo el país. Los municipios que se quedaron por fuera, que tú ves, estamos hablando de un 3% de pronto que se quedó por fuera, no accedieron a los recursos, no porque no estuvieran los recursos para ellos, porque la convocatoria la diseñamos de manera tal que a todos los municipios les llegaron recursos del ministerio, sino que en esos municipios donde no llegaron recursos fue porque no se presentaron proyectos. Pero esperamos que en el 2021 ya es como un legado que queda del ministerio de que esta convocatoria Comparte lo que somos debería salir todos los años, dirigida a todos y cada uno de los municipios del país. Pan y vida, entregándote la paz que necesitas. No, una propuesta extraordinaria, ministra. Para mí eres la ministra. No, Carmen, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en La Palabra en Radio. Ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho. Tendremos otras oportunidades de que usted esté con nosotros por todas las realizaciones que se van a hacer en la República Oriental del Uruguay, en donde usted está ejerciendo como embajadora de Colombia ante ese país. Así que, mi querido profesor, muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy especial y de verdad espero que podamos concretarlo del lanzamiento del documental y hacer muchísimas cosas más desde Uruguay para seguir hermanando estos dos países y sobre todo seguir mostrando esta inmensa cultura que hay tanto en Colombia como en Uruguay. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Ya con la distancia de estos 20, 25 años de música, la interpretación que hacemos con la Orquesta Sinfónica Nacional es distinta. Yo trabajé con el arreglista Juan Andrés Otalora un mundo muy lírico que se acercara mucho del universo europeo, del universo de Jacques Brel, y después ya con el trabajo de José Aguirre le pusimos un mambo, pero pues obviamente es un mambo big band con 100 músicos, entonces la proyección de la canción es mucho más amplia, el espectro musical y la dialéctica artística es más rica, más madura. Continuamos con nuestro invitado musical, Yuri Buenaventura. Este álbum es realizado junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Bogotá. Los acompaño con la canción Guajiro del Monte. Este es Guajira Salsa de Yuri Buenaventura. Muchas gracias por escucharnos. Las que liberan al hombre, creyendo que estaba muerto. Emanuel por siempre es mi nombre. Soy guajiro. Que estoy vivo y el sabio nunca se mata. Ahora vivo en la selva con los ríos que me cantan. Yo te invito monte adentro para alegrarte cuerpo y alma.
Hemos llegado aquí al final de esta emisión de La Palabra en Radio. Agradezco a nuestra productora general Shirley Sainz Mosquera, Fernando Patiño. En el sonido, quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desea un buen fin de semana y los espero aquí el próximo domingo en La Palabra en Radio 105.3 de la FM, Univalle Estéreo. Aquí en mi monte. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.